Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Renovadamente, Mente Renovada. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y hoy vamos a hablar de algo que como cristianos tú y yo debemos o deberíamos conocer, practicar y vivir. Y en este episodio del podcast el tema es la teología sistemática. Si recordarás bien, en el primer episodio te hablé de forma general acerca de la teología. Pero en esta ocasión entraremos un poquito más a detalle. Ahora, ¿qué es la teología sistemática? De la misma forma como un estudiante universitario estudia los principales temas de su carrera en la universidad y los aborda de una forma ordenada y sistemática, el estudio de Dios también tiene un orden y una forma sistemática de hacerlo, en la cual se abordan los temas más relevantes de la Biblia, lo que es también su doctrina y su aplicación. Por lo general, son los pastores y algunos líderes de las iglesias locales quienes conocen la teología sistemática. Sin embargo, esto es un tema que debe ser de conocimiento de cada uno de los creyentes de las iglesias locales y la importancia de su implementación en el estudio de las doctrinas de la fe en Cristo. Esto es no nada más para pastores y o algunos líderes de la iglesia. Esto es para todo el cuerpo de Cristo. Ahora, la teología sistemática es el estudio de las principales doctrinas de la fe cristiana. Teología significa literalmente el estudio de Dios, es decir, el estudio de la revelación de Dios en la Escritura. Por tanto, la teología sistemática investiga toda la información bíblica de forma cuidadosa, de forma coherente y de forma exhaustiva en su conjunto sobre un tema determinado. La teología sistemática y bíblica. La teología sistemática es en general la disciplina teológica que corresponde de forma clara y objetiva a lo que la Biblia dice sobre un tema determinado. Y aunque a muchos creyentes les asusta un poco cuando se habla de teología sistemática, esto no debe ser motivo de preocupación, debido a que todo cristiano está envuelto en ella diariamente. Un ejemplo se puede encontrar cuando alguien pregunta: oye, ¿qué dice la Biblia sobre tal tema? En este momento, la persona recurre a la teología sistemática para poder contestar esa pregunta. Uno de los mayores exponentes de la teología sistemática es Wayne Grudem, el cual dice que la mayoría de los cristianos hace teología sistemática varias veces a la semana. Por ejemplo, cuando un cristiano afirma que la Biblia enseña que solo en Cristo hay salvación, o que Jesús es el único camino verdadero hacia Dios, o también cuando decimos que Jesús regresará. Cuando contestamos o afirmamos estas cosas, se están haciendo afirmaciones teológico-sistemáticas. La principal fuente de teología sistemática es la Biblia, donde su conocimiento es extraído de estas sagradas escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así, la teología sistemática usa los datos y la información de la teología bíblica y presenta esos datos de forma sistematizada por temas. Otra fuente de información importante de la teología sistemática es la teología histórica, la cual se dedica a estudiar cómo se desarrolló la doctrina bíblica a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo Testamento como en la época actual de la Iglesia, y la respuesta que la teología sistemática tiene sobre las amenazas de la verdadera enseñanza bíblica. Ahora, ¿cuáles son los principales temas de la teología sistemática? Bueno, pues de acuerdo a lo tratado, cada vez que intentamos entender las enseñanzas bíblicas sobre un tema específico, se está haciendo teología sistemática. Sin embargo, hay temas principales en la teología sistemática que estudian las verdades esenciales de la doctrina cristiana. Y te voy a dar algunos temas, por ejemplo.
lo que es la teología propia. La teología propia estudia a Dios mismo, es la doctrina de Dios. Estudia el ser de Dios, estudia sus atributos, su voluntad y sus obras. También tenemos la teología bíblica. La teología bíblica estudia el propósito de Dios o los planes de Dios. También tenemos la cosmología bíblica. La cosmología bíblica, que es la que estudia la creación y los propósitos de Dios y trata acerca del plan de Dios, de los decretos de Dios antes de la fundación del mundo en relación con la creación. La angelología bíblica estudia lo que dice la Biblia sobre la existencia de seres espirituales y criaturas sobrenaturales. Dentro de la angelología también encontramos la demonología, que estudia de igual manera los seres espirituales y criaturas sobrenaturales en cuanto a la maldad. La antropología bíblica, también llamada la doctrina del hombre, se deriva de dos raíces griegas, antropos, hombres, y logos, tratado. Existe una antropología secular, es decir, de aquellos seres humanos que no creen en la revelación divina, o algunos que no han tenido la oportunidad de conocerla. Sin embargo, la antropología bíblica revela lo que Dios dice acerca del hombre. También tenemos la amartiología bíblica, también conocida como la doctrina del pecado, la cual estudia el origen, la naturaleza, el alcance y también las consecuencias del pecado. La amartiología es muy necesaria porque es donde se diagnostica la verdadera condición del hombre. Dentro también de esto tenemos lo que es la cristología, llamada también la doctrina de Cristo. Esta materia estudia la persona y la obra de Cristo, es decir, por una parte estudia la divinidad de Cristo y por la otra su humanidad. Recordemos que Cristo fue totalmente hombre y totalmente Dios. La pneumatología bíblica, también llamada la doctrina del Espíritu Santo. Esta estudia la persona, el ministerio y los dones del Espíritu Santo. No se trata del estudio del espíritu humano, sino del Espíritu de Dios. La soteriología bíblica, también llamada la doctrina de la salvación, es la encargada de estudiar la obra de la redención. Proviene de dos palabras griegas, soter, que es salvación, y logos, que es tratado. En la soteriología se tienen que distinguir varios aspectos: la participación del Padre en la salvación, la participación del Hijo en la salvación y también la participación del Espíritu Santo en la salvación, y también el disfrute del hombre de la salvación. También tenemos lo que es la eclesiología bíblica, también llamada la doctrina de la Iglesia. Estudia la naturaleza, el gobierno y las ordenanzas de la Iglesia. La eclesiología bíblica se encuentra de manera especial en el libro de los Hechos, porque Dios no quiere solamente una visión de la iglesia o una iglesia en las Escrituras. Dios quiere que la iglesia tenga realidad en cada localidad. Y también tenemos lo que es la escatología, que también la podemos conocer como la doctrina de las últimas cosas, los últimos momentos. Este tema estudia el fin de los acontecimientos de este mundo. Por lo tanto, trata de las cuestiones que rodean la consumación de la presente edad en la que vivimos y la vida en el estado eterno. Ahora, ¿qué importancia tiene el estudio de la teología sistemática? Bueno, la teología sistemática tiene una importancia fundamental para la Iglesia del Señor. En primer lugar, el estudio de la teología sistemática prepara al cristiano para aprender y enseñar lo que la Biblia dice sobre las cuestiones más relevantes de la fe cristiana. En segundo lugar, el estudio de la teología sistemática corrige las malas enseñanzas o los conceptos e interpretaciones erróneas sobre algún tema bíblico que no esté de acuerdo con la verdad de Dios revelada en su palabra. Debido a la ignorancia o a nuestra naturaleza pecadora, muchas veces tomamos posiciones teológicas equivocadas y contrarias a lo que la Biblia enseña.
Pero la teología sistemática nos permite corregir estos errores y no distorsionar las verdades bíblicas. En tercer lugar, la teología sistemática permite al cristiano identificar las falsas doctrinas. En cuarto lugar, el estudio de la teología sistemática permite al creyente defender doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La Iglesia del Señor y muchos cristianos son continuamente atacados por falsos profetas que predican un falso evangelio, y la teología sistemática nos ayuda a poder identificarlos. Y en quinto lugar, la teología sistemática debe estar presente en la vida del cristiano debido a que es algo fundamental. De hecho, uno de los objetivos de la teología sistemática es una aplicación práctica. O sea, la teología sistemática no solamente proporcionará los datos bíblicos, sino que responde a las cuestiones éticas y prácticas de nuestra vida cotidiana. Por último, voy a dejarte una imagen de una tablita que puedes observar acerca de los sentidos de teología, y vas a poder ver que empieza con los estudios teológicos, los cuales nos llevan a estudios bíblicos, estudios históricos, estudios doctrinales y estudios prácticos, dentro de los cuales los estudios doctrinales nos lleva a la teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología filosófica, dentro de los cuales lo que estuvimos viendo el día de hoy de teología sistemática nos lleva a las escrituras, nos lleva a Dios, nos lleva al hombre, al pecado, a Cristo, la salvación, la iglesia y lo que son las últimas cosas. Espero que te haya gustado el tema del día de hoy del podcast acerca de la teología sistemática. Espero que junto conmigo hayas aprendido un poco más acerca de esto. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como @elteólogo. Me encuentras en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Recuerda que en mi canal de YouTube, ahí están los episodios del podcast Renovadamente, Mente Renovada, en el playlist, como también podrás encontrar un playlist acerca de un estudio que tuvimos el año pasado, capítulo a capítulo, viendo la carta a los romanos. Recuerda compartir el podcast con tus amigos, con tu iglesia, con tu familia, y te veo por aquí en el siguiente episodio de Renovadamente, Mente Renovada. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. ¡Chao!